Para los que no me conozcáis, yo soy el director de consultoría dentro de Tokiota y dentro de nuestra experiencia pues estamos muy cerquita de las nuevas tecnologías que van saliendo, ¿vale? Dentro de Tokiota, que bueno, para los que nos conozcáis, somos una empresa muy tecnológica. Yo en realidad estoy aquí aprendiendo sobre tecnología, porque yo al final lo que he dedicado casi toda mi carrera profesional de ya pues cerca de 12 años es al tema de consultoría más pura, ¿no? Lo que aquí en Toqueta se llama un consultor de papel. Es decir, yo me dedicaba a hacer offerings, a hacer reuniones, a hacer análisis de procesos, es decir, yo me dedicaba un poco al mundo de las herramientas de M365 como tecnología principal y entonces era relevante que pues este mundo de M365 Copilot y la utilización de la IA generativa en las herramientas de Office pues era la primera persona interesada, ¿vale? Por eso soy yo, el departamento de consultoría y nuestro servicio de adopción y gestión del cambio sobre ella, las que están cogiendo un poco las riendas de cómo llevar esta tecnología o estas nuevas tecnologías al mundo de la empresa. ¿Vale? Con este motivo y por estas circunstancias, es un poco por lo que con Leire, que está aquí en sala, nuestra directora de marketing, pues empezamos estas sesiones, que era un poco desde mi experiencia, de una manera honesta y transparente, qué tal estaba viendo yo esta nueva tecnología, esta aplicación de la IA al mundo del Office, ¿de acuerdo? Y cómo esto iba evolucionando. Claro, esto lo comenzamos en octubre de 2023, la primera sesión fue en enero. Y a partir de ahí, pues hemos hecho varias, según la tecnología ha ido evolucionando, ¿vale? Y claro, tenía sentido, después de tantos meses y ya más de un año de esta tecnología en el mercado, de volver a revisitarla ahora que han pasado cosas, ¿no? En el mundo de Microsoft. Además de que las tecnologías que venimos conociendo dentro del mundo de Office y las diferentes aplicaciones iban evolucionando en el mercado, han aparecido, pues, que si la licencia de Copilot Chat gratuita, que si el mundo de agentes, es decir, que le da una vueltecilla a todo esto, y creímos que tenía cierto sentido retomar estas sesiones, ¿vale? Hoy, específicamente, vamos a hablar del mundo de agentes. No voy a hablar mucho rato porque el objetivo de estas sesiones es que fuesen cortitas y muy to the point. Y bueno, va a haber 15 minutillos al final de preguntas para todos los que queráis hacerme cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Entonces, dicho esto, si os parece bien, vamos a comenzar, ¿vale? Lo dicho, soy el director de consultoría, vais a tener mi mail, mi contacto después de esta sesión para cualquier duda y vamos a empezar un poco, ¿vale? Este mundo de M365 Copilot, para aquellos de vosotros que ya hayáis entrado, ¿de acuerdo? En el mundo de la IA, en las herramientas de Office y para buscar web y Copilot Chat y todo esto, tienen ha pasado por ciertos puntos, ¿no? Pues cuando empezaban al principio, pues había una expectativa muy alta sobre la tecnología, que luego, pues cuando la empezamos a usar, pues no siempre alcanzaba esa expectativa que se tenía sobre ella, ¿no? Y a veces, pues había pues ciertos, la gente se sentía a veces un poquito defraudada, a veces no, y nosotros al final identificábamos como varios motivos por los que esto podía pasar. ¿De acuerdo? Uno de ellos es la madurez tecnológica pura. Es una herramienta que, aunque lleva ya un año y algo y ha evolucionado mucho, pues no estaba en su punto más álgido de madurez. Eso es una realidad. Había algunos problemas que nosotros nos encontrábamos que era de entendimiento concreto de la estrategia de producto, es decir, utilizar la tecnología para lo que sirve y no para cosas que esperábamos de ello. Es decir, le pedíamos peras al olmo porque a lo mejor estábamos acostumbrados a ciertas cosas de ChatGPT y eso en el Office no necesariamente funciona así. Y más importante aún, no va a funcionar así muchas veces por temas de seguridad, ¿de acuerdo? De seguridad empresarial. Esto es relevante y de hecho hicimos una sesión específica para ello hace unos meses, ¿vale? Y otra es el buen prompting. ¿Vale? El buen prompting quiere decir que los usuarios se tienen que acostumbrar a hablar con la IA. Nosotros en las sesiones siempre ponemos el mismo ejemplo. Cuando tú hablas con la IA desde un contexto español y le preguntas, por ejemplo, quién ganó el último mundial, pues dentro de este concepto del mundial en España es el mundial de fútbol. En el resto de los países del mundo, pues no necesariamente. Entonces, ser específico a la hora de preguntar y dar ese contexto es relevante, ¿vale? Entonces, esa parte de buen prompting es una realidad a la que las organizaciones durante poco más de un año se han tenido que enfrentar cuando sobre todo trabajamos con temas de M365 Copilot. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Y por qué vuelvo a mencionar esto de aquí que probablemente ya os suene? ¿De acuerdo?
porque Agentes ha venido a mitigar estas tres partes, ¿de acuerdo? Excepto, bueno, la madurez tecnológica, ¿vale? Es decir, la madurez tecnológica sobre Agentes sigue siendo relevante entenderla, pero lo que sí que nos ha apoyado mucho la parte de Agentes es a reducir la frustración de lo que puede hacer y hacer que no necesitemos saber tanto de prompting para que la herramienta funcione bien, ¿de acuerdo? Más o menos para que os hagáis una idea, y ahora voy un poco a las demos para los que estéis un poco más en qué es un agente, ¿vale? Ahora os cuento un poco más el detalle. Nosotros, cuando empezamos a hablar un poco de M365 Copilot, como lo sabéis bien, pues había una licencia que tenía cierto coste, ¿vale? Que nos daba cierta funcionalidad en las herramientas de Office. ¿Vale? Ahora con agentes nosotros podemos hacernos a nivel de usuario, nos vamos a hablar de agentes de los que puede hacer cualquier usuario, ¿vale? Estamos hablando de un cambio del modelito para permitirnos empaquetar cierta funcionalidad para que haga ciertas tareas, ¿vale? De tal manera que las personas que no sepan de prompting, pues no tengan que saber de prompting para ejecutar tareas relativamente complejas, ¿vale? Voy a cambiar un momento a mostrar qué es un agente y algunos ejemplos para que entendáis un poco a lo que me refiero. ¿Vale? Hoy vamos a ver tres ejemplos concretos de agentes, ¿vale? Voy a compartir Planeta Agentes, ¿vale? Para los que visteis sesiones anteriores, voy a abrir un poco, bueno, yo que sepáis que tengo la licencia Pro, ¿vale? De Copilot, es decir, yo sigo teniendo toda la parte, entiendo que estáis viendo mi pantalla, yo tengo toda la parte de trabajo, ¿de acuerdo? Que me permite pues acceder a mis contactos, archivos, calendarios dentro de mi organización, toda la parte de Copilot Web, ¿de acuerdo? Y ahora lo nuevo que ha salido son los agentes que podemos ver aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Esto de aquí no deja de ser funcionalidades empaquetadas con unas instrucciones concretas para hacer maquinitas con lenguaje natural, ¿vale? Ese es el concepto de agente. Nosotros, dentro de Copilot Trabajo, por ejemplo, podíamos revisitar reuniones, ¿de acuerdo? Y poder hacer cosas como hazme un resumen de esta reunión, ¿vale? Y le pasabas una reunión, por ejemplo esta, ¿vale? Y entonces él te hacía un resumen. Entonces, claro, siempre que la reunión fuese grabada, por supuesto, ¿de acuerdo? Pues podíamos encontrar pues cierta funcionalidad sobre el transcript de esa reunión para sacar pues ciertos insights, etcétera, ¿vale? Eso era Copilot Trabajo. ¿Qué ocurría? Pues que hay muchas veces el resumen que hacía Copilot para que hiciese el que realmente necesito, pues necesitaba de un prompt complejo. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo, necesito que de esta reunión me saques cierta información relevante en cierto orden. Por lo tanto, tienes que decir, Copilot, a partir de esta reunión necesito sacar qué personas hablaron, quiénes fueron los asistentes, los puntos de acción, qué preguntas se hicieron, cuál fue la respuesta y tal. Es decir, que el prompt que teníamos que escribir para que nos diese un resultado satisfactorio sobre esa reunión, ¿vale? Podía ser relativamente complejo. ¿Qué nos permite ahora este mundo de los agentes? Pues crearnos un agentillo, ¿de acuerdo? Como puede ser resumen específico de reuniones, que nos haga una reunión dándole unas instrucciones según unas pautas concretas, ¿de acuerdo? Como puede ser, pues oye, yo me hago una maquinita con unas instrucciones en lenguaje natural, con el prompt ya prehecho, ¿de acuerdo? Para que, oye, de todo lo que te pase, de todas las reuniones que te pase, tienes que hacer un resumen de la reunión con la siguiente estructura. ¿Quién asistió? ¿Quién habló más? ¿Qué se dijo? Y las preguntas que se hicieron, ¿vale? Esto es un agente muy chorra, ¿vale? Pero que realmente nos puede ayudar a hacer eso de manera concreta y específica, ¿vale? Es decir, que siempre nos dé estas pautas para cualquier resumen de reunión. De tal manera que si en lugar de hacerlo en Copilot Trabajo, yo me voy a mi agente de resumen específico de reunión y le digo que me resuma en una reunión concreta, lo va a hacer según los parámetros que ya he definido en esta maquinita. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a otra vez a la misma reunión que hemos visto antes, ¿vale? Y se lo pido. Entonces, con esto lo único que tenemos es una maquinita que hace específicamente esto, ¿vale? Hace una reunión con el modelo que yo le he dado, ¿de acuerdo? Y no otro, y siempre que le pase una reunión va a hacer exactamente esto, ¿vale?
Entonces ya tenemos un ejemplo de preempaquetado de esos prompts más complejos, es decir, ahora con este he hecho un ejemplo muy tonto, pero realmente lo que nos permiten es que una persona que no sepa de prompt, ¿vale? Pues pueda utilizar en este modelo este ejercicio todas las veces y lo único que tienes que hacer es pasarle en una reunión, ¿vale? Una reunión o varias. Es decir, porque otra de las cosas que puede hacer es pasarle más de una reunión, porque yo necesito de todas las reuniones que he hecho semanalmente extraer un resumen que siempre tenga la misma manera. Eh, por ejemplo, estas dos reuniones, ¿vale? Y que lo que haga es mandármelo directamente en una tabla, ¿vale? Por ejemplo, entonces ya tengo una maquinita que lo único que hace es esto. ¿Vale? Pues me da, como yo le he pedido a los asistentes, quién habló más, qué se dijo y las preguntas que se hicieron de todas las reuniones que yo le vaya pasando, ¿vale? Y es una maquinita que hace esto a churrera. Eso es un agente, ¿vale? Es algo que hace una tarea específica, ¿de acuerdo? Dentro de unos parámetros que yo le voy definiendo en este tipo de soluciones, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues que, claro, cuando yo genero, por ejemplo, este agente tan tonto de reuniones, el caso real que teníamos sobre este es un agente que lo que hace es evaluación automática y lo más objetiva posible de candidatos para recursos humanos, ¿de acuerdo? Pues en lo que hacía es meterle en estas instrucciones unos criterios complejos de la posición o las posiciones que estaban buscando, ¿de acuerdo? Para un puesto de trabajo específico y lo que hacías es pasarle en la reunión y te daba una evaluación del candidato en base a los criterios que tú le definías aquí. Por ejemplo, ¿vale? Tú puedes hacer esto muy complejo. ¿Qué conseguimos con esto? Que solo una persona que sepa de prompt haga este agente y lo comparta con el resto de sus compañeros que no tienen que saber de prompt. Es decir, esa parte de madurez del usuario y de conocimiento de prompting pura, pues se solventa, por lo que este tipo de soluciones pues adquieren un valor añadido que antes, hace 6 meses no existía. ¿Vale? Ese es el conceptillo principal que tienen estos agentes. Claro, esto es un agente muy sencillo sobre Copilot Web, pero realmente esta es la típica cosa que a mí me gusta mucho, porque es algo con reglas muy sencillas, como el ajedrez, ¿no? Tiene reglas muy sencillas, pero el juego se puede complicar todo lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Ya es a gusto de usuario, ¿no? Entonces, otra de las cosas que tú puedes meterle es conocimiento. Es decir, una de las cosas deseables y que casi todos los usuarios que nosotros estábamos trabajando cuando hacíamos adopción de M365 Copilot es, oye, yo tengo un repositorio de conocimiento en SharePoint Online y quiero hacerle preguntas, ¿vale? Pues eso no lo solucionaba M365 Copilot como tal, ¿de acuerdo? Tan de manera directa, pero esto ya sí, ¿vale? Porque tú aquí puedes decirle que lea repositorios de documento de SharePoint, ¿vale? Y os doy otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí un agente que lo único que hace es responde preguntas sobre un repositorio de información. Para que lo sepáis, tiene cargado un repositorio de catálogos de productos, ¿vale? De tal manera que le puedo decir, necesito saber de grifos. Es decir, puedes contextualizarlo a un segmento de información de tu empresa, nada más, ¿vale? Y solo sabe de ese segmento de información, que es un caso de uso súper común que se ha resuelto varias veces en todas las empresas, antes con código, ahora también se puede hacer así. Dime qué tipos de grifos tienes, ¿vale? Pues le puedes decir, le puedes hacer preguntas sobre un segmento de información y te lo va dando, ¿vale? Por supuesto lo hace en base a catálogos que tiene cargado por detrás, ¿vale? Pues me interesan catálogos, perdón, griferías. Tienes grifos digitales, era un ejemplo, y te va contestando sobre documentos, ¿vale? N documentos. Puede hasta 20, pero hay ciertas estrategias para ayudarlo, ¿vale? Mira, si tienen, pues estupendo, ¿vale? ¿Qué precios tienen estos grifos? ¿Vale? Y aquí os voy a poner un ejemplo de lo que me refiero. Una de las cosas que podemos meterle, por ejemplo, en instrucciones, es que cuando detecta una palabra clave, se va a un documento concreto. ¿Vale? Es decir, tú puedes indicarle en instrucciones a qué tipo de documento se tiene que ir. Entonces, cuando yo le pregunto por precios, hay un documento en ese repositorio que se llama PVP, ¿vale? Que es el que contiene los precios y me da directamente los precios directos de eso. ¿De acuerdo? Es decir, tú puedes hacer estrategias
para que te encuentres, según palabras clave, qué documento te estás refiriendo. Es decir, le indica sobre qué segmento de información dentro de un SharePoint online puede ir. Es decir, le puedes complicar las instrucciones. Si nos vamos a ese agente en concreto, ¿vale? Para haceros una idea, pues lo que tenemos aquí es un repositorio de SharePoint online y tenemos aquí ciertas instrucciones, ¿vale? Que son más o menos complejas. Lo que sí que le indico con lenguaje natural es que siempre que te pregunten por precios tienes que buscar la referencia en un elemento de los documentos llamado catálogo y buscar el precio de características en el documento PVP, ¿vale? Es decir, dentro del repositorio sé que hay un documento que se llama PVP y siempre que alguien pregunte por precios va aquí. Es decir, puedes orientar a la máquina, ¿vale? Para que vaya directamente a un trozo de información, ¿de acuerdo? Entonces con este hemos hecho un agentito más complejo a nivel de usuario que funciona exactamente para pues, que un comercial pueda hacer preguntas sobre los productos de catálogos que tienen dentro de una empresa, ¿vale? La parte buena de esto es que si alguien por detrás va actualizando los catálogos, pues yo tengo siempre información actualizada, ¿vale? Este es otro ejemplito de agente que podemos hacer. Es más, se puede complicar un pelín más este mundo de agentes y la potencia de esto aumenta. Y es que muchas veces cuando nos enfrentamos a IA generativa, ¿vale? Pues la gente no sabe lo que quiere preguntar. Esto que decíamos del buen prompting, es decir, una persona que no esté acostumbrada a hablar con la IA, hay muchas veces que esto, o preguntar o dirigir la conversación a lo que la IA necesita para darte una buena respuesta, no es trivial, ¿vale? Porque la gente normal no escribe poniendo contexto, 2 puntos, y le metes el contexto de lo que estás haciendo, le pones objetivos, 2 puntos, y el objetivo de lo que estás haciendo. Es decir, esto no es trivial para el usuario que no conozca nada de ella, ¿vale? Lo que sí que puedes hacer con estos agentes son estrategias para que la propia IA extraiga la información que necesita para funcionar bien, ¿vale? Eso se explica muy bien con preguntas que puedes hacer con un agente de este estilo, ¿vale? Esto es un jueguecillo que le puedes poner a la IA en instrucciones para que actúe intentando extraerme información a mí como usuario que él necesita para funcionar bien, ¿vale? Os cuento un poco este ejemplo. Este ejemplo que yo he hecho generalista, ¿de acuerdo? Es lo que necesitaríamos para que Booking, ¿de acuerdo? Que todos conocemos Booking, te dé las ofertas que tiene para un viaje que tú quieres hacer. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando tú expones un chat así al público, pues muchas veces la gente no sabe lo que quiere. Dice, me quiero ir a Bahamas, ¿no? Eh, quiero ir a Bahamas y espera que le dé todas las ofertas de Bahamas. Pero claro, todos sabéis que Booking para funcionar necesita cuántas personas van, si van niños o no van niños, qué días, ¿vale? ¿Quieres ir? Pues todo eso se lo puedes proponer en un jueguecito para que la IA juegue a extraerme esa información. A ver si lo consigue. Espera, déjame ese efecto demo. ¿Ves? Ahora me está preguntando por las viajas, por las personas. Vamos, mi madre, mi padre y yo. ¿Vale? Es decir, está jugando simplemente a extraerme la información que necesita para funcionar. No hay niños. Quiero irme la primera quincena de abril. ¿Ves? Ya te puede dar, ¿vale? Ta, 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 ta. Bueno, pero te puede preguntar más cosas, pero ya en teoría ya debería poder, ¿vale? Llamar a la información. De hecho, he hecho una recopilación de lo que le he ido preguntando. ¿Cómo ha hecho esta gente? Que ya podría llamar a Booking para darme esas ofertas. Pues así de sencillo. ¿Vale? Lo único que le he planteado, ¿vale? Bueno, se lo he contado en inglés, ¿vale? Pero lo único que le he planteado es que necesitas preguntar hasta que obtengas toda esta información y la puedas pintar en una tabla. El número de personas, cuál es el viaje, si tiene chicos o no, si tiene niños o no y la fecha. Hazme las preguntas de uno en uno para que sea un poquito más... O sea, hazme todas las preguntas que necesites para obtener la información de arriba y hazme todas las preguntas de una en una, ¿vale? Con esto lo único que he conseguido es que me extraiga la información a mí para que funcione de la manera adecuada. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Porque hay ocasiones en las que nosotros tenemos un repositorio de gestión documental súper grande y nosotros, claro, estamos buscando un trozo de información específico en ese repositorio
que para la IA normal no es fácil de alcanzar, pues porque tiene que analizar muchísimos documentos. Si nosotros planteamos este tipo de juegos para que nos haga preguntas sobre qué información estamos buscando y él pueda ir específicamente al trozo, a los documentos que hablan de eso, pues realmente le ayudamos un montón y no hace falta hacer esta volteretilla de prompt, ¿vale? Esto es el tipo de cosas que se pueden hacer con agentes, lo que aumenta muchísimo la potencia y el interés que hemos percibido de los usuarios cuando compran o cuando se están embarcando en el mundo de la IA en Office o la licencia de Copilot Chat, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos son un poco los ejemplos que traía para hoy. Dicho esto, y sobre todo porque la reunión es de media hora, voy a contaros un poquito más esto en qué se converge o qué están haciendo las empresas con esta información, ¿vale? Que os estoy compartiendo hoy y qué están haciendo ahora que existen los agentes. Vuelvo a la presentación brevemente y luego os dejo un ratito para preguntas, ¿vale? La realidad es que cuando nosotros estábamos hablando el año pasado, sobre todo, ¿vale? Eh, estábamos hablando de cómo estaban adoptando M365 Copilot dentro de las empresas. ¿De acuerdo? La realidad es que, bueno, pues era un coste de licencias. Normalmente era un usuario que se había comprado 300, 150 licencias de M365 Copilot y lo que estaba buscando dentro de su organización era pues rentabilizar esa inversión, ¿no? Que tenía que hacer por la compra de 30 licencias. Lo que al final hace que la IA llegue básicamente a estas 300 personas. ¿De acuerdo? Es decir, lo que nos estamos encontrando es un modelo donde las personas intentaban encontrar un rendimiento sobre las licencias que ya tenían compradas. Ahora que existe la licencia gratuita y que existe esta parte de agentes que puedes compartir, lo que estamos viendo es que las organizaciones están rotando a adopción de soluciones IA en general. ¿De acuerdo? Es decir, que al final lo que están intentando es decir, mira, yo soy capaz ahora mismo con las tecnologías que me propone Microsoft y con las licencias que sí gratuitas, que sí agentes, que sí las licencias de pago premium, estoy empezando a poder hacer proyectos de adopción para generar IA para la empresa en general. Y cuando detecto en ese proceso que a alguien le compensa tener una licencia de M365 Copilot, ser capaz de dársela. ¿De acuerdo? Que es un poco rotar la expectativa. No compro 300, he hecho una inversión y tengo que correr para optimizar esa inversión lo antes posible, para encontrarle un rollo a esa licencia, sino que voy haciendo adopción sobre ella dentro de mi organización. Si detecto que alguien le puede sacar rendimiento a la licencia Pro, se la doy. ¿De acuerdo? Es decir, ese retorno, ese rendimiento lo tienes a priori. ¿Vale? Entonces, ¿por qué nos permite hacer esto? Nosotros tenemos un servicio de adopción que va aquí, que va en línea a esto, aunque todavía nos encontramos pues, clientes que quieren adoptar M365 Copilot Pro. ¿Vale? Aún así, esto lo que nos permite en este modelito es iterar sobre el modelo, que a lo mejor si habéis venido alguno ya, pues ya lo conocéis, ¿vale? Pero que es en este modelo de la IA, nosotros ahora somos capaces de, pues levantando casos de uso por área, igual que veníamos haciendo antes, generar agentes rápido que se vayan a utilizar desde el día 1, como algunos de los que os he mostrado, para que tengan ese valor a día 1 y poder hablar sobre algo concreto que haga en su tarea, adoptar esos agentes y ya escalar con un plan de adopción adecuado para ello, ¿vale? Lo que conseguimos es que la IA llegue antes a negocio. ¿Vale? Es más, al final, cada contexto de cada empresa que funcionan de maneras muy diversas, somos capaces ya de generar modelos de adopción en base a con quién estamos hablando en cada momento. De tal manera que nos permite defender tracks de adopción, ¿vale? ¿A qué me refiero con tracks? A que este modelo que hablábamos la última vez, que al final era pues crear un equipo de adopción, encontrar casos de uso, diseñar el modelo para formar sobre la IA, hacer que esa IA llegue a las áreas que hemos identificado, pues varió un poco ya en base a la experiencia y en base a quién estamos hablando en cada momento, según el contexto de cada segmento de la empresa. Por aterrizar esto a algo, me estoy refiriendo a 4 tracks concretos, ¿vale? Estoy diciendo que es más fácil, por ejemplo, adoptar la IA en departamentos corporativos, no por nada, sino porque todos tenemos departamentos corporativos, como me estoy refiriendo a ventas, compras, marketing, IT legal, ¿vale? Porque ya tenemos muchos casos de uso identificados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este proceso de identificación de casos de uso pues está medio resuelto normalmente para todas las empresas, por lo que este camino es más cortito en departamentos corporativos. Por ejemplo, tenemos una pila de agentes hechos para legal, ¿vale? Tenemos también un track
para el core de negocio, es decir, aquí cada negocio el suyo, donde otra vez ahora sí hay que descubrir esa identificación de casos de uso relevantes para esa área core de negocio concreta, y este proceso pues sigues teniendo la entidad que tenía antes, ¿de acuerdo? Y sigue siendo pues más clave área por área, ¿vale? Luego tenemos también un track más avanzado para aquellos usuarios que realmente la tocan a nivel de prompting y que podemos hacernos agentes muy chulos, ¿vale? Y luego incluso tenemos un track para frontline workers, es decir, personas no tecnológicas a los que somos capaces ya de hacerles llegar la IA. Claro, nosotros en los tracks más de information workers, esto quiere decir usuarios de laptop o usuarios de portátil, pues es más sencillo. Cuando estamos hablando de gente que trabaja con el móvil, con tablets, ¿vale? Como pueden ser personal de planta, etcétera, pues esto no es tan trivial, ¿vale? Típicamente lo que hacemos es descubrir un caso de uso y formarles solo sobre el caso de uso. El caso más típico es que, pues, por ejemplo, pues si pues en una planta industrial, imaginaros, pues hay tiene su propio servicio específico de HR con cuáles son los festivos, de acuerdo, nacionales o incluso locales para ese área, pues nosotros podemos hacer un agente muy sencillo, compartirlo con los frontline workers y entrenar y decirle a los frontline workers que sepáis que ahora tenéis un chat de recursos humanos que os dice cuándo son los días festivos, los días laborables para vuestra comunidad autónoma, ¿vale? Entonces ese track puede existir y podemos hacer llegar la IA con esto a todas las empresas. Pero claro, la intensidad del modelo de adopción que tenemos que aplicar es diferente. En este es más corto porque ya tenemos un montón de casos de uso y es ajustar casos de uso. En este, pues a veces hay que aterrizarlos un poquito más porque hay áreas core de negocio que necesitan ser escuchadas y de ahí que hacer algo con ellas para hacer un track específico. Con esto, pues para que la gente que sabe de ella pues no se aburra, ¿de acuerdo? Y pueda generar estos agentes de una manera autónoma. Y luego tenemos un track muy específico a solución, es decir, toma, esta es la solución de IA que ha puesto la empresa para ti. ¿Vale? Con esto nosotros vamos trabajando en las distintas empresas y lo que sí que estamos encontrando ahora más que nunca es que, bueno, pues si antes es verdad que había pues ciertas personas que todavía eran reactivas a la parte de M365 Copilot, pues con esto de agentes sí que ya le encuentran una utilidad más concreta, ¿vale? Los retornos de inversión han aumentado mucho, ¿de acuerdo? Que más o menos estábamos hablando la última vez de que se ahorraba más o menos 60 horas por usuario año. Ahora se están ahorrando unas 120 horas por usuario año y la satisfacción ha subido del 75% al 98% en el uso de herramientas IA en el entorno de Office, ¿vale? Respecto a nuestra propia experiencia. Entonces, con esto es como nosotros vamos trabajando de una manera más expansiva para intentar hacer llegar la IA a las organizaciones y si realmente tiene sentido esa licencia Pro de M365 Copilot, pues se le da en ese trabajo, ¿vale? Y hasta aquí, con esta media hora, es el contenido que tenía yo para hoy, que quería ser breve. Estoy a vuestra disposición para ampliar en cualquiera de estos puntos y estoy listo para escuchar vuestras preguntas. Ignacio pregunta, si no tenemos en el tubo el trabajo, o sea, cuando has enseñado lo de Copilot Chat, lo de trabajo web, ¿es que falta habilitar algo a nivel de administrador? No, o sea, ahí estabais viendo, o sea, lo que realmente os habilita la licencia Pro, que es la que yo tengo, es la parte de trabajo, ¿vale? Copilot Chat os deja hacer preguntas sobre la web y de hecho os deja consumir agentes, ¿vale? La parte de trabajo es lo que llega con la licencia Pro, que lo que hace es básicamente indexar la información que tenéis en Graph, en vuestro calendario, con los últimos documentos que habéis trabajado, ¿vale? Y con eso os permite pues explotar los agentes como habéis visto, ¿vale? Pero eso ya depende de qué licencia tengáis. Yo la tengo full equip, ¿vale? Yo tengo todo lo que, toda la licencia más alta que se puede tener a este nivel. ¿Vale? Entonces no es que te falte habilitar algo, es que probablemente te falte comprar la licencia Pro. ¿Vale? Ok. Siguiente. Arnau pregunta, ¿puedes tener un agente general que en función de la pregunta sepa a qué agente enviársela? Bueno, eso es una pregunta muy interesante y además habla un poco del concepto multiagente. Vale, aquí hay varias cosas que se pueden hacer. A nivel de usuario, esto está preparado para que no, ¿vale? Para que el usuario conozca a qué agente debe preguntarle. Pero a nivel código, todo esto tiene un hermano mayor. De hecho, hay dos niveles, tres niveles de hermano mayor. Si nos ponemos a preguntarle, ¿vale? Lo que os he enseñado hoy son los agentes que puede hacer un usuario
de manera directa, ¿vale? Que técnicamente tiene ciertas características, como por ejemplo que este agente se loguea con mi usuario. No es un agente logueado por sí mismo, como es decir, no puedo escribir en SAP con este agente, ¿vale? Necesariamente. Pero tú puedes hacer estos mismos agentes desde un punto de vista low code o no code con Copilot Studio y publicarlos, ¿vale? Y ese sería su hermano mayor. Y eso se hace a nivel de IT y esos, por ejemplo, se loguean a nivel de agente. Es decir, le das permisos a la gente para hacer cosas, que aumenta el tipo de acciones que pueden hacer, es decir, pues que envíe mails a personas, que eso lo podrá hacer el de usuario, pero todavía no, ¿vale? Y puedes hacer ciertas cosas así. Luego hay un hermano todavía mayor que son agentes encadenados, ¿de acuerdo? Que es el conceptito de multiagentes, donde tú tienes una Ujú. ristra de agentes orquestados que funcionan según un proceso de negocio que tú defines de una manera ordenada, ¿vale? Orquestada. Y luego tienes el hermano mayor que sigue existiendo, que es la explotación de los servicios de Azure, ¿vale? Y los Sí. distintos modelos que puedes tirar, ¿vale? Entonces, sí, se puede hacer eso, pero se hace a nivel de código, ¿vale? Con el conceptito de multiagente, ¿vale? Bueno, o pseudocódigo, porque esto ya sabes que cada vez más tira más al low coding, ¿vale? Entonces sí, se puede hacer, pero no lo puede hacer un usuario. Lo tienes que hacer desde un departamento de IT con la licencia específica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso no quiere decir que no puedas publicarlo para tu organización. Vale, Siguiente. seguimos. Eh, están poniendo bastantes preguntas. Ricardo, para usar un agente que me compartan, ¿necesito licencia específica de Copilot? ¿Cuál? Muy buena pregunta. Mm, No, ¿vale? Sí, no. Por eso he dudado. Porque depende de qué licencias tengas, ¿vale? Se pueden utilizar o no y eso se paga de una manera u otra. ¿De acuerdo? Tú puedes explotarlos, ¿vale? Pero te consume de una licencia que tú tienes que pagar, por ejemplo, de Copilot Studio, ¿vale? El licenciamiento de low coding no es trivial. Entonces, hay varias maneras de pagar esta fiesta, ¿vale? Tú, si tienes licencia Pro de M365 Copilot, ancha Castilla, puedes explotarlo y va incluido dentro de tu licencia de M365 Copilot Pro. Si no, lo que tú tienes es como tenant, es decir, como administrador de organización, tú tienes que pagar una licencia que cuesta unos $200 mes, ¿de acuerdo? Para hacer 25.000 llamadas a los agentes, a todos los agentes que tú publiques, ¿vale? Y esos agentes los puedes compartir el derecho de consumo, que ese derecho de consumo es una licencia gratuita asignada a una persona, ¿vale? Pero claro, tira contra los 200 euros al mes. Cuando entre todos se gasten las 25.000 llamadas, tienes que poner otros 200 pavos mes, ¿vale? Y así n veces, ¿de acuerdo? Para que más o menos nos hagamos una idea. Luego también, si no tienes nada, esas llamadas van pay as you go, y eso es un poco más conflictivo, ¿vale? Pero ya te digo, no es trivial. Podemos hacer una sesión, si tienes interés, específica sobre licenciamiento, porque yo he ido aprendiendo, pero no soy un experto y yo lo que os digo no es trivial. ¿Vale? Pero lo importante es que Ujú. tú como tenant pagas 200 euros y tienes la potestad de que esas 25.000 llamadas de todos los agentes publicados, de todas las personas que consuman ese agente, ocurren sobre ese baseline de 200 euros mes. ¿Vale? Es un poco el punto. Con licencia gratuita. ¿Vale? Con licencia de Copilot Chat. ¿Ok? No sé si más o menos, no me acuerdo quién era Ricardo. Sí, Ricardo, habías preguntado Ujú. esto. No sé si quieres extender, si te quieres puedes quitarte el micrófono y me preguntas más. ¿Eh? ¿Se Vale, aplica? Sí, dime. continúo. Ujú. Sí, José María, ¿se aplica algún tipo de cargo por cada conversación que se haga con un agente creado por nosotros? vale. No, te aplicas, es lo mismo. Pagas 200 euros al mes y tú puedes publicar todos los agentes que sea. Lo que importa es el número de llamadas totales. Cuando consumes 25.000 llamadas, esto dice ya no tienes servicio. ¿Vale? Y entonces tendrías que poner otros Ujú. 200 euros para otras 25.000 llamadas entre todos los agentes que tú crees, entre todos los usuarios que tú consumas, que consuman esos agentes. ¿Vale? No sé si más o menos he explicado tu pregunta. Esto es a grandes rasgos. Luego tiene sus matices, ¿vale? Pero cada matiz hay que verlo y hay distintos planes y hay que ver cuál compensa mejor por cada escenario. ¿Vale? Vale. José Luis, para crear agentes necesitas una licencia de Copilot Pro, pero ¿qué te permite hacer? Por ejemplo, crear agentes y compartir con usuarios que tengan un Copilot Free, o crear un bot con Copilot Studio y compartirlo con usuarios que tengan Copilot Free. Vale. Te permite hacer, o sea, si tú tienes licencia Pro, como si tú tienes licencia Pro, ¿vale? Te permite crear agentes y compartirlo con quien tú quieras. Ahora, si tú quieres compartirlo con un usuario que tenga licencia free,
¿vale? Ese usuario va a consumir sobre los 200 euros que comentaba antes. Ujú. Si tú tienes Copilot Pro, los usuarios que consuman ese agente va dentro de su licencia Pro, ¿vale? Luego hay ciertos límites, ¿de acuerdo? Ciertos límites que son en base al número de megas totales que pueden tener los documentos o los que tú generes agentes, al número de temas, qué tal. Porque como decía, esto no es trivial, pero a grandes rasgos es eso, ¿vale? Tú puedes compartirlo sin un coste adicional o sin consumir esa parte de Copilot Studio con todos los usuarios Pro, pero cuando tú se lo compartes a alguien con licencia gratuita, consume sobre esos 200 euros que tienes que tener sobre Copilot Studio. Lo que decía, que no es trivial. ¿Vale? Pero sí, o sea, y luego tú puedes crear bot con Copilot Studio, pero para eso necesitas licencia de Copilot Studio y eso lo puedes compartir con todo el mundo que tú quieras, ¿vale? De hecho, creo que ahora, como todavía lo de acciones no está para usuarios normales, Copilot Studio está deshabilitado para todos los usuarios que tengan licencia Pro. Siento que esto sea un poco lioso, pero es así como funciona ahora, ¿vale? Entonces, todos los que tengan licencia Pro en realidad pueden generar agentes sin Copilot Studio de manera directa, pero asumimos que en algún momento eso acabará. ¿Vale? Lo siento, es que es así. ¿Vale? Vale, pregunta Abel, ¿para poder ejecutar acciones desde los agentes es necesaria la licencia Pro? Muy buena pregunta. Acciones quiere decir que el output, para que no lo sepáis, tanto el output como input, cuando tú lo haces con Copilot Studio y lo que os he enseñado es el frontal que tienes para generar agentes de su usuario. Pero tú puedes irte a Copilot Studio y generar esos agentes, ¿vale? Cuando lo hacéis de usuario veis que hay una tarjetita que pone acciones, que pone en preview y si le dais ahí te va a llevar a Copilot Studio y puedes desarrollar agentes en Copilot Studio, que es lo que comentaba hace unos segundos, ¿vale? Acciones quiere decir que el output sea, por ejemplo, enviar un mail. ¿De acuerdo? Es decir, que pues después Ujú. de haber hecho estos resúmenes de reuniones que os he mostrado en el ejemplo, pues esos resúmenes se lo mande al CEO de mi empresa, ¿vale? Esas son acciones, que lo va a poder programar un usuario a nivel de usuario, como yo, como lo que habéis visto en la pantallita que he visto yo. Pero ahora mismo hay que hacerlo en Copilot Studio, ¿vale? Entonces, eso en Copilot Studio em, lo puedes hacer con licencia de Copilot Studio o con la licencia Pro ahora mismo de M365 Copilot, ¿vale? Pero te va a ir a la ventanita de Copilot Studio, ¿vale? Hasta donde yo sé. Y luego lo que ocurre también es que además de acciones de salida, tienes acciones de entrada, que se llama desencadenadores. ¿Vale? Es decir, hay un flujo de negocio que puedes hacer entero con un agente cuando alguien te pregunte algo en concreto, ¿vale? Y eso desencadena una serie de cosas para que ocurra una acción después, ¿vale? Pues todo eso se hace desde Copilot Studio y la matriz de Copilot Studio. Que eso además, en Copilot Studio, que es el siguiente nivel de hermano mayor que os comentaba antes, puedes segmentarlo por grupos de seguridad, puedes Ujú. publicarlo como un chat a la izquierda, puedes publicarlo como un agentito como el que habéis visto ahora, puedes publicarlo en distintas fuentes, pero el concepto es el de low coding, es pues, parecido como era Power Apps, para lo que conozcáis Power Apps, Ujú. ¿vale? Es ese mismo conceptillo. No sé si más o menos te he contestado, Abel. Vale. Licencia, con una licencia Microsoft Eh, 365 A3 for ujú. Faculty, ¿está disponible para las aplicaciones? No lo sé. Porque no he explorado, y esto ya es defecto mío, ¿vale? Yo, como os he dicho, no soy muy técnico y voy aprendiendo poco a poco. No conozco la For Faculty. Pues es como Teams, para los que no sepáis, Microsoft saca sabores para Faculty, saca sabores para educación de las herramientas de Office que tiene. Y no sé cómo está aplicando ahora mismo el tema de agentes a esas licencias. Lo siento, Sergio. Pero si quieres, sí que conozco, o sea, dentro de la casa de Toquete hay gente que sabe mucho más que yo sobre licencias y te podemos contestar si nos envías un mail o nos alcanzas en contacto, ¿vale, Sergio? Siguiente. Ricardo, antes Vale. comentaste que se podía sortear la limitación de 20 documentos máximo de contexto para los agentes. ¿Cómo? Gran pregunta, Ricardo. A Dime ver, el truco. sortear. A ver, me refiero, una de las cosas que tú tienes, ¿vale? Es que esto tiene limitaciones a nivel del repositorio de SharePoint Online que tú le metes, ¿vale? Tienes 20 documentos para acceder y tienes dos niveles de carpeta, ¿de acuerdo? Eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay estrategias para que con un proyectito sencillo a nivel de usuario de cómo se ordena esa información, ¿vale? Tú puedas explotar mejor esto. ¿Vale? Tú puedes explotar mejor eso. Pues por ejemplo,
yo meto una carpeta con un nombre de cada trozo de información que yo quiero explotar, pues por poner un ejemplo chorra, ¿vale? Con esto de catálogos, pues tengo grifos en una carpeta, tengo baños en otra, tengo lavabos en otra y tengo tal en otra, ¿vale? Pues debajo de cada una de esas carpetas yo puedo tener 20 documentos. ¿De acuerdo? Y yo lo que puedo hacer es una estrategia como la que habéis visto de Booking para que diga, ¿pero tú qué estás buscando? ¿Grifos? Grifos. Pues cuando le estoy hablando de grifos, se va a la carpeta de grifos y explota 20 documentos sobre esa carpeta. Es decir, yo puedo hacer una estrategia con preguntas-respuestas, ¿vale? A nivel de usuario para que se vaya a la carpetita que necesita. Y dentro de esa carpeta puedo explotar 20 documentos. ¿Vale? Por ejemplo. Otra cosa que puedes hacer son los temas, ¿vale? Porque Copilot Studio viene con temas. Para que no sepáis, es una evolución del Virtual Agents que había antes, entonces eso sigue funcionando. ¿Vale? Que los Virtual Agents, para que no sepáis, son flujos de conversación jerárquica. Es decir, si me pregunto A, voy por este flujo de negocio. Si me pregunta B, y la respuesta era con pues, unos diagramas de flujo que a veces funcionaban regular, si os acordáis, ¿vale? Donde tenías todas las posibilidades de pregunta para llegar a una respuesta, ¿vale? Entonces, eso sigue funcionando. ¿Qué ocurre? Que tú esos temas los puedes dirigir a gestores documentales concretos, ¿de acuerdo? Entonces, esas conversaciones por tema, pues estoy hablando de grifos, lo puedes identificar y que vaya a la carpetita de grifos y que no se líe, ¿vale? Eso lo puedes hacer, ¿ok? A nivel de usuario es la chorrilla que os he inventado, que os he contado yo de hacerlo un jueguecillo para que vaya a la información correcta, ¿sí? Perdón, que estaba Eh, en mute. Cangros, ¿tenéis alguna infografía con las licencias y las relaciones entre ellas? sí, hay una tablita que luego, si queréis, cuando os contactemos os la pasamos o os la dejo por ahí. La tengo que buscar, no la tengo ahora Ujú. mismo porque la tenemos de manera técnica, pero hay una tablita en internet donde te dice Copilot Pro hace esto y tiene estas limitaciones. Copilot Studio hace esto y tiene esto, ¿vale? Y así. Lo podemos añadir en el resumen de Sí, en el luego correo de la después. buscamos y os la Ujú. pasamos. Abel dice que sí, gracias. La respuesta de antes. Vale, lo voy a descontacto y luego Mira, y José José María María contesta a decía. Sergio. Qué Ujú. maravilla. Gracias, José María. Ese- Vale. No sé si hay Por alguna ahora no duda hay más más. preguntas. No sé si alguien quiere hablar conmigo. Eh, o sea, para lo que dice Sergio, Copilot en Excel y Word es con la licencia Pro. Tú tienes Copilot en Excel y Word. O sea, todo esto que os he enseñado, el Copilot Trabajo, cuando tienes la licencia Pro, esto no lo he comentado hoy porque lo comentamos en otras sesiones, ¿vale? Pero tú tienes Copilot aquí, dentro de las herramientas de PowerPoint, Excel y Word, en el momento que compras la licencia Pro, ¿vale? Es más, para esto de agentes, que ahora mismo solo va en Word, ¿vale? Una de las cosas que te permiten, Copilot para el Word, esto es licencia Pro de M365 Copilot, la que existía hace unos meses. Bueno, antes te lo permitía, ¿vale? Te permite desde Word, está tardando un poquito en cargar, llamar a agentes también. Espérate, ahora. ¿Vale? Entonces esto te permite hacer resúmenes, te permite escribir, esto lo vimos en otra sesión en su momento, esto ha evolucionado bastante, ¿vale? Podemos hacer una sesión de revisión, pero te deja escribiendo arroba consultar todos los agentes que tú tengas dentro de un Word, ¿vale? Esto todavía no funciona en todas las herramientas de Office, Word siempre va a la primera para cosas nuevas, pero bueno, simplemente para que lo sepáis. Este Copilot, tanto este como el que te sale en Excel, Word, OneNote, Planner, durante las reuniones de Teams, etcétera, es la licencia Pro de M365, ¿vale? De Copilot for M365. Vale, Sergio pregunta si la A3 es pro. No, o sea, la A3 es como la E3 en empresa, entiendo. Entonces, no, eso es solo la de Office. Tienes que pagar además la parte de ella, ¿vale? Como un add-on en Pro. Ujú.
Pero y lo que haces es, esa licencia la compras para Sergio Pérez y se la das a Sergio Pérez, pero es un add-on a la licencia A3 que ya estás pagando. Otra cosa es que esa licencia A3 ahora puede consumir Copilot Chat y hacer agentes. ¿Vale? Dice, ok, gracias. Dominic pregunta, ¿la fuente de conocimiento puede ser otra que no sean archivos de SharePoint, como páginas de noticias, webs, etcétera? Sí, las webs sí, ¿vale? Las webs lo único que tienes que hacer, en vez de meter un SharePoint, le metes la URL o el segmento de URL y funciona igual, ¿vale? Baja 2 niveles y consume cierto tal, pero tú puedes hacer web scraping con esto, ¿vale? Otra de las cosas que funciona es que hay más fuentes de información viniendo, pero todavía no han llegado todas, ¿vale? Esto también va madurando poco a poco. De momento es SharePoint Webs y creo que es coming enseguida listas de SharePoint, ¿vale? Ahora mismo solo va de hecho sobre documentos en SharePoint. ¿Vale? Por supuesto, esto de fuentes de conocimiento, cuando haces Copilot Studio, tú virtualmente puedes enchufarlo a lo que quieras. Es decir, hay agentes ahora mismo que son consumibles desde agentes que ha desarrollado, por ejemplo, ServiceNow, y tú tienes un agente desarrollado por ServiceNow que puedes consumir y su fuente de conocimiento es los tickets, ¿vale? De ServiceNow. Esto existe, ¿vale? Lo que pasa es que tú puedes o desarrollarlo tú a código, como se podía hacer antes con Power Automate, los que conozcáis Power Automate, ¿vale? O a veces las propias empresas de producto sacan cosas compatibles con agentes en Teams, ¿vale? Y esto sigue existiendo. Hay un marketplace de agentes donde, pues eso, existe ServiceNow, Jira, etcétera, ¿vale? Pues no sé si existe, José Luis, el de Confluence. José Luis está preguntando si podría hacer búsquedas en Confluence. No sé si existe específicamente el de Confluence, pero es desarrollable, ¿vale? Es ahí que te veo. Genial. O sea, tú si tienes una API. Vale. No sé si hay alguna otra duda. Nos hemos pasado 5 minutillos. Está bien que haya muchas dudas, es normal que Ujú. haya muchas dudas. Hay muchas de licenciamiento, lo sé. No soy un experto, pero tenemos Ya he expertos en la casa. escrito, ya he Em, escrito por detrás al equipo de PZ, vale. Y así que esto les podemos podremos contestar. hacer una sesión como cuando queráis. ¿De acuerdo? Yo personalmente, a mí me gusta mucho porque son cosas que puedo complicármelo, lo que digo, cosas con reglas sencillas que puedes complicártelo un montón, ¿vale? Y que puedes hacer cosas realmente chulas con sabiendo un poquito de gestión documental para organizar los documentos bien, hacer un poquito de prompt para hacer las instrucciones chulas y que te haga esas preguntillas que le ayude luego a conseguir la información que necesitas. Y es la típica cosa que friqueando hace cosas bastante chulas, la verdad. ¿Vale? Pues hasta aquí la sesión de hoy. Espero que más o menos os haya ilustrado un poquito. Es un mundo todo esto. Eh, así que si queréis una sesión un poco más larga, estoy a vuestra disposición. ¿Vale? Muchísimas gracias, chicos.